La ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas simples compresibles, explícita en energía interna, nos dice que el cambio en la energía interna específica o molar es igual a T por el cambio en la entropía menos P de B. Esta misma ecuación, pues explícita en entropía, nos dice que vamos a tener 1 sobre T por el cambio de U más presión sobre temperatura de B, y el cambio en la entalpía va a ser igual a T de S más B de P. Estas son las formas explícitas en U, en S y en H de la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema simple compresible de sustancia pura. Ahora, entonces, si nosotros observamos las variables de las cuales depende U, son entropía y volumen. Las variables de las cuales depende S en la ecuación fundamental son U y B, y la entalpía en la ecuación fundamental de la termodinámica es en términos de entropía y la presión. Es deseable que estas variables conceptuales S, U, que aparecen en estas, pues sean transformadas en ecuaciones o que dependan de variables medibles en el laboratorio. Es así que es deseable transformar U de la forma de entropía y volumen a una forma temperatura y volumen, la entropía a una forma temperatura y volumen, y también a una forma temperatura y presión, y la entalpía transformarla de una forma cuyas variables independientes sean S y P a transformarla en una ecuación que tenga T y P como variables independientes, ya que estas variables pues son más fáciles de medir en el laboratorio. Entonces, lo que vamos a querer hacer es generar esta transformación. Entonces, ir de la ecuación, de la formulación de esta ecuación fundamental de la termodinámica, de U igual a T de S menos P de B, ¿cierto? Y buscar que nosotros podamos transformarla, y pues para ello lo que vamos a hacer simplemente es esta derivada total de S la vamos a hacer que dependa de las nuevas variables que nos interesan, que serían, que serían S como una función de la temperatura y el volumen, sabiendo que se comporta como una diferencial exacta. Tendríamos ds dt a volumen constante dt más ds dB a t constante dB. Entonces, con eso básicamente pues lo que podemos hacer es reemplazar acá, y nos va a dar cambio en la energía interna, va a ser igual en nuestro caso a TDS, pero nuestro ds en este caso será ds dt a b dt más ds dB a t dB. Entonces tendríamos nuestro TDS menos el PdB. Ahora lo que vamos a querer hacer es pues simplemente agrupar por variable independiente de U. Va a ser en nuestro caso T multiplicado por ds dt a b dt más en nuestro caso ds dB a t menos p, todo esto por dB, que es nuestra variable independiente. Aquí obviamente
falta esta t que está afectando a esta derivada de ahí. Bueno, entonces, si nosotros observamos, este ds de t a b constante está relacionada con la propiedad calórica, capacidad calorífica, volumen constante. De hecho, esta derivada parcial es la capacidad calorífica, volumen constante sobre t de t, más, en este caso, vamos a tener t, y de acuerdo a la relación de Maxwell, la derivada parcial de la entropía respecto al volumen manteniendo la temperatura constante equivale a una derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante menos V de V. Y esta, bueno, haciendo un poquito más aquí, sería CB de T más T de P de T a B menos P. Y esta, pues, es ya una ecuación donde tenemos que la energía interna es función de la temperatura y del volumen, y estos cambios en energía interna del sistema van a ser medibles en términos de la capacidad calorífica de una relación presión-volumen-temperatura y de la derivada de esa relación presión-volumen-temperatura. Toda esta información, pues, obviamente es disponible experimentalmente, y de esta manera hemos pasado de la forma de la ecuación fundamental a una forma en U que nos permite a nosotros trabajar con propiedades medibles. De esa misma manera, pues, podríamos nosotros plantear la entropía como una función de la temperatura y el volumen. De manera simple, podemos, pues, ya saber que esta entropía es nuevamente ds de T a B de T, si la hacemos depender de las dos variables temperatura y volumen, ds de B a T de B. Nuevamente, pues recordamos que esa derivada parcial de la entropía respecto a la temperatura volumen constante está relacionada con la capacidad calorífica sobre la temperatura de T, y la relación de Maxwell que nos dice nuevamente que la derivada del volumen respecto a la temperatura, la derivada de la entropía respecto al volumen manteniendo la temperatura constante, en nuestro caso, pues nuevamente va a ser va a estar dada, pues, por las relaciones de Maxwell. Esa relación de Maxwell de el cambio del volumen, de la entropía respecto al volumen a la temperatura constante, es la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante de B. Entonces, aquí ya vemos cómo tenemos un cambio, y ya la entropía directamente, pues, va a ser una función de la temperatura del volumen, y necesitamos la capacidad calorífica volumen constante, y vamos a necesitar igualmente una derivada de la presión respecto a la temperatura del volumen, es decir, una relación presión-volumen-temperatura. Otra propiedad que nos interesa entonces es la entalpía, ¿cierto? De la ecuación fundamental de la termodinámica, pues sabemos que la entropía depende de la entropía y de la presión. Ahora vamos a querer que ella dependa de la temperatura y la presión. La ecuación fundamental en términos de entalpía sería TdS más BDP. Y de otro lado, pues podemos escribir que ds, si depende de temperatura y presión, sería ds de T a P de T más ds de P a T
de P. Bien, entonces en este caso, pues vamos a reemplazar la derivada total de S en términos de las variables independientes. Va a ser ds de t a p de t más ds de p a t de p más b de p. Ahora, de aquí, entonces, el cambio en la entalpía será T multiplicado por ds de T a P de T más T multiplicado por ds de P a T, y lo agrupamos de una vez, ¿cierto? Y este término de acá más B, todo esto, pues nos va a dar multiplicado por dt. Nuevamente, pues reconocemos que el cambio en la entropía respecto a la temperatura o volumen constante es la capacidad calorífica a presión constante sobre T de T. En este caso, vamos a tener que la derivada de la entropía respecto a la presión, la derivada de la entropía respecto a la presión es menos dB de T a P, y esto pues nos queda así, P de P. Organizando un poco más los términos, nos va a quedar dH igual a C sub P de T más, aquí vamos a escribir P menos T dB de T a P de P. Y aquí pues encontramos que la entalpía entonces lo transformamos a una función de la temperatura y de la presión, teniendo en cuenta nuevamente que vamos a necesitar una capacidad calorífica, que vamos a necesitar el volumen y una derivada de la relación presión-volumen-temperatura o una ecuación de estado. De esa manera entonces vamos a poder cuantificar los cambios en energía interna los cambios en entropía utilizando T y B como variables independientes, el cambio en entalpía utilizando T y P como variable independiente, y nos resta entonces también especificar la entropía como una función de T y P. Entonces, siendo ella nuevamente una función de estado, sigue las propiedades de las diferenciales exactas. Aquí tendríamos de S de P a T de P. En nuestro caso, esto es la capacidad calorífica a presión constante sobre T, y este pedazo de la entropía respecto a la presión realmente pues es menos dB de T. Por la relación de Maxwell es menos dB de T a P de P. Y entonces esta es la última ecuación que nos interesaba obtener, y es cómo calcular las propiedades de primera y segunda ley de la termodinámica para una sustancia pura en un sistema simple compresible y en una sola fase. De esta manera entonces podemos ya saber que es posible, a partir de mediciones de capacidades caloríficas de una ecuación o una relación PVT y las derivadas de esa relación PVT, pues tener valores para los cambios en estas propiedades.